Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. Para nosotros es un placer realmente poder compartir todo esto que vamos a hablar el día de hoy, ya que es un tema, hablando de las fuentes de energía, el tercer capítulo del sexo, pero ya la segunda parte, ya que pues ha tenido comentarios muy positivos. También un paréntesis interesante es que yo siento que la persona que más ha aprendido, que quizás también sé que son ustedes, porque pues me lo han compartido y sé muy bien que han sido muchos los conocimientos, y más que el conocimiento es el sentir que ha resonado en ustedes, es que he aprendido muchísimo durante este camino, así que esa también es la intención este día, poder resonar. La verdad es muy poca la estructura que uno organiza o prácticamente nada de qué es lo que uno comparte, sino lo que uno resuena. Entonces esa también es la invitación, que ustedes puedan recibir lo que resuena con ustedes, lo que no, pues lo pueden desechar, ¿cierto? También es muy importante no tomar esto con juicios, ¿sí? O callar un momentico el ego, callar un momento la mente y no tratar de que tenga tanta participación, porque muchas veces esas creencias o esos prejuicios van a entrar ahí a agotación y decir, no, pero es que ¿por qué está diciendo? No, es que tú no querés, no, permítete recibir la información con la mente abierta, lo que resuene contigo. Así que gracias por estar aquí, bienvenido Mauro, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación para esta segunda parte que sé que es muy esperada. Así que bueno, como me lo decía por ahí una amiga, me lo voy a ver con crispetas para sentarme a escucharlo a ustedes. Así que gracias Mauro, bienvenido hermano, gracias. No, es un honor, gracias por tenerme acá, es un honor si hoy podemos dar más datos que puedan ayudar a las personas a organizar un poco su realidad, a entender un poco su mente y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Exacto, que pase lo que tenga que pasar. Así que hay temas muy interesantes. Vamos a empezar hablando de uno que es controversial, la verdad, confronta mucho, precisamente porque estamos como en la época de la inclusión, en la época de la aceptación y de querer buscar etiquetas, ¿sí? Como que nosotros queremos darle nombre y eso es algo que le encanta a la mente. O sea, ella necesita sentirse segura en su hábitat y saber de que esto se llama sofá o asiento, un pantalón, una camisa, un tablero. Ella necesita estar segura, entonces necesita tener las bases, y pues bueno, también aplican otros conceptos quizás científicas, teológicas, etcétera, de acuerdo a la creencia de cada uno, para que sepa de que eso realmente sí existe y lo comparten otras personas. Así que bueno, es un tema que es muy interesante y los invito a que lo puedan ver con una mente abierta, ¿sí? Y se permitan escuchar diferentes posturas. Vamos a empezar hablando del género. De hecho, el género por allá, digamos que en la época de Platón, entre sus discípulos o sus compañeros, había una persona que decía que nosotros como seres humanos, o en nosotros existen tres géneros, ¿sí? Que es el del hombre, el de la mujer y el de los andrógenos. Ahí como para traer a colación qué son los andrógenos, es básicamente las personas, o ejemplo, un hombre que tiene unos rasgos característicos muy suaves, perfectos, hermosos y que puede parecer mujer, o viceversa, una mujer sí que puede aparecer con esos rasgos característicos. Entonces digamos que se tenía con, pues digamos entre comillas también un paréntesis, con esa limitada información que existía en esos tiempos, esa percepción. Así que sería un tema, cierto, que para iniciar hablando de esto y de la energía masculina, femenina y bueno, de todo lo que vamos a hablar durante este tiempito, podamos empezar. Así que, ¿cómo nace el género, Mauro? Energéticamente. Ok, bien. Bueno, vámonos. Es muy importante entender que casi siempre la espiritualidad resulta siendo científica. Pues, casi siempre la espiritualidad es científica y las personas que en algún momento logran despertar espiritualmente logran entender a los científicos y logran entender que muchos de ellos están en lo correcto. Okay. Y que sí, finalmente se une todo, finalmente todo está unido. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todas las personas que nos están viendo quieren entender las cosas de un método científico, o sea, de una forma de que 2 más 2 es igual a 4 y no puede ser de otra forma porque la matemática y la geometría no lo permiten. Listo. Entonces, para empezar, este universo en el que estamos, en este universo, no puedo hablar de otros universos, este universo es binario.
¿ya? Todas las especies, todas las razas que ustedes conocen, todo lo que han visto en los animales existen actualmente por el binario. Obviamente hay especies que tienen ambos sexos, son hermafroditas, es cierto, pero incluso tienen ambos sexos, no tienen tres, tienen dos porque solo existen dos, es binario. Interesante, exacto. Que nacen de un género y exacto. Se mueren a ver, género. Este universo es binario. Y si ustedes han escuchado alguna vez a Hermes Trismegisto, alguna vez dijo, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Quiere decir que el universo, así como es allá en lo metafísico y espiritual, se manifiesta en lo físico. Y esto es también resonante con lo que decían los cristianos cuando decían que se hiciera la voluntad de Dios como en la tierra, que como en el cielo se hiciera en la tierra. Están literalmente mencionando a Hermes Trismegisto, mientras dice que como es arriba, es abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el universo en su infinidad, cuanto más grande es, cuanto más sigue creciendo, sigue siendo infinito y es binario, es porque esa infinidad ha sido causada por ser binario. Entonces se podría decir que lo más sano es que existan esos dos géneros porque al universo le funcionó. Y si al universo le funcionó, a las especies les funciona, a todo funciona. Ahora, este punto que mencionas acá es interesante, lo de los tres géneros. Realmente no es que haya tres géneros, o sea, el universo me está enseñando que solo existen dos. Ahora, si ustedes, como seres humanos, quieren llamarle a una distorsión de un género, otro género, así se le ha llamado. Pues llámale género, pero es la distorsión de uno de los dos. Y le quisieron llamar otro género. Entonces notamos que se le llama hermafrodita a un animal porque tiene los dos sexos, no porque tiene tres. Entonces, está bien. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Las especies normalmente suelen avanzar. Y nosotros estamos actualmente en la tercera densidad, donde tenemos estos cuerpos, estamos justamente en el rango de frecuencia de la polaridad, ¿ya? Entonces aquí estamos experimentando la polaridad, pero resulta que cuando la especie evoluciona a cuarta densidad, es muy común que las entidades se vuelvan bisexuales, pero no por sexualidad, sino que se vuelven bisexuales porque ellos están en un tono del amor incondicional. Pues para ellos irradian amor incondicional hacia todo lo que pueda existir y entidades de ese nivel espiritual muy avanzado suelen ser bisexuales, pero no genitalistas, es decir, no tiene que ver con el genitalismo, tiene que ver con el amor incondicional que hay para todo. Y claro, este concepto puede rayar muchísimo para los que son muy conservadores, que dicen, ¿cómo así? O sea que probablemente una espiritualidad más avanzada podría llegar a ser bisexual, y claro, eso puede chocar fuertemente con las creencias conservadoras de una persona, pero podría ser de esa forma porque así funcionan estas entidades superiores. Por eso, paréntesis, por eso pintan a los arcángeles, a los serafines, todos con rasgos finos, como tú decías, como andróginos, porque ellos literal hacen eso. Ellos son bisexuales, pero ellos no tienen sexo. O sea, ellos no ejecutan sexo, eso porque ellos ya no vibran en eso, ya no tienen cuerpos físicos, entonces el sexo no existe. Tienen desde el masculino y el femenino muy potenciado y por eso son andróginos. Ya, exacto, son totalmente equilibrados. ¿Es eso a lo que se refiere? ¿Que haya tres géneros? No, seguiría siendo los mismos dos, que al generar un compuesto de los dos junticos se puede generar algo nuevo, pero no porque haya tres. Energéticamente, al menos, el universo no tiene tres géneros, el universo tiene masculino y femenino únicamente. Okay. Sería para empezar. Interesante también porque hay un concepto o una frase, ¿sí? O una filosofía hoy en día que es como muy común escuchar, y es que se afirma de que todos los seres humanos son bisexuales o somos bisexuales por naturaleza. Y digamos que desde esta teoría, que también es importante traer, digamos, hay un paréntesis importante, y es que cuando se habla de la tercera densidad, ¿cuántas densidades existen? Digamos que existen diferentes cuerpos, y precisamente hablando de Hermes Trismegisto, que es el 3 veces grande, unas personas, bueno, los seres humanos que llegaron a, bueno, se dice que es la persona más sabia que ha existido, y bueno, digamos que no es el tema, pero hay 7 densidades, ¿cierto? Entonces, dentro de este plano. Entonces, en estas 7 densidades, nosotros que estamos en esta tercera densidad, es a lo que se refiere cuando
la bisexualidad quizás pueda verse tergiversada, o sea, se pueda ver diferente. Completamente. Entonces ya cuando se habla de la bisexualidad desde una cuarta dimensión en adelante, ya digamos la forma de cómo las personas pueden interactuar sexualmente, como lo hablamos inclusive en el primer video podcast, no es físico, sino como aquí nosotros también estamos en una transferencia energética, pero desde otros campos, desde otra vibración, ¿sí? Desde otros planos, ¿sí? Otras frecuencias. Pero, no, ese tipo de bisexualidad es inentendible para un bisexual incluso acá o para el que no lo sea en este plano. O sea, es inentendible, excepto si la persona actualmente aquí en este planeta está mega iluminada. Mega iluminada a tal punto que logra entender eso que estábamos hablando, ¿ya? Pero una persona que es bisexual actualmente muy probablemente es bisexual por un archivo que tiene adentro que le está indicando que lo sea, ¿ya? Entonces no puede experimentar amor incondicional puro porque primero no estamos en la densidad del amor incondicional, esa es la cuarta. La tercera es la de la polaridad, es decir, la de los contrastes. Entonces, sí, es algo inentendible que va a pasar en la especie, es decir, esta especie va a avanzar a ese futuro cuando todos estén limpios de trauma, porque es que esa es la idea. La cuarta densidad no tiene traumas, no tiene dolores, no tiene angustias, nada de lo que experimentamos acá existe allá, o sea que esa bisexualidad o ese amor incondicional gigantesco que existe no tiene que ver nada con dolores, ni con pasiones, ni con cuerpos, con nada, eso es solamente energía pura de amor incondicional universal. Ok, importante, muy importante, porque es que también a veces cuando entran el uno sentirse culpable o el uno sentirse juzgado, como decir, ok, ustedes van a empezar a hablar de esto y ya van a empezar como a decir como el por qué o las causas del por qué se pudo haber presentado, entonces quizás venga como los juicios del ego y decir, pero es que usted por qué está aquí, pero es que por qué está pasando eso, y empezamos como a culparnos y a sentirnos juzgados cuando primero cada uno de nosotros está en el tiempo y lugar perfecto, pero estamos encarnados precisamente en esta era, en esta época y bajo esta densidad. Entonces también es importante, y lo resalto mucho, y es no sentirse juzgado, ¿sí? Digamos que ya pasando un poquito, ya entendiendo el género, pasando quizás a las causas del por qué puedan presentarse estas distorsiones, digamos de que, como lo decía, digamos que las personas han tratado como de darle un nombre o una etiqueta para poder entender, ¿sí? O sentirse identificados o respaldados, ¿sí? Por científicos o por mitologías y bueno, por toda la filosofía como tal que ha existido. Y digamos que más o menos en 1950, 1960 se empezaron a interesar los científicos en este tema y ya digamos que empezaron a buscar como los patrones biológicos, psicológicos, y empezaron a preguntarse, ¿será que la homosexualidad es genética? O sea, ¿es una herencia genética? ¿Será que yo ya vengo con esa información para yo poderla expresar en una edad temprana, adulta? Y bueno, digamos que dentro de todo esta incógnita, porque inclusive siguen habiendo muchas diferencias o hay, digamos, diferentes estudios que todavía no afirman que eso realmente sea genético, bueno, digamos todos los patrones biológicos, psicológicos que en ella existan, pero digamos que entendiéndolo desde una diferente perspectiva, como por ejemplo la ves tú, Mauro, ¿cuál es la causa de la homosexualidad? Wow, bueno, buena pregunta. Y bueno, antes de responder esto, cero juicio, es decir, si tú tal vez eres homosexual o tienes miedo porque crees que eres homosexual y no te quieres lanzar o ese tipo de cosas, no, cero juicios. Sí, solo voy a dar la información que puedo percibir desde mi nivel de conciencia y es solo eso, ¿bien? Y lo que he aprendido y lo que he visto. Perfecto. Bueno, inicialmente por la biología deberíamos decir que no, por ahí no va. Okay. Porque todo lo que se ha manifestado físico, primero existió mental. El universo es una mente constante y cualquiera de ustedes, si son estudiantes de lo espiritual, saben que el universo físico es un resultado del universo mental. Entonces la biología primero fue pensada para poder que existiera. ¿Ya? Entonces, listo, o sea que no es la biología la causa, algo causó la biología. Entonces antes de eso viene una causa, listo. ¿Qué he entendido yo o qué he podido ver? Atiendo a muchos pacientes, atiendo a muchas personas, entre ellos personas homosexuales. Y hay 4 causas por las que una persona es homosexual. Inicialmente, tiene que ver con la mente. Okay. Un archivo que le está diciendo a la mente que sea homosexual. Ejemplo, un feto está en el vientre, lo quieren abortar, no lo quieren tener, o ese feto es niño y los papás desean con toda la fuerza que sea niño.
Para poder el feto ser aceptado, necesita ser lo que no es para poder ser aceptado por papá y mamá, porque aceptación de los demás significa supervivencia. Y si yo no recibo aceptación de otros, y especialmente de papá y mamá que me tienen conectado a un cordón umbilical, me muero. Entonces, si soy homosexual, estoy vivo. Si soy heterosexual, estoy muerto. ¿Por qué? Porque papá y mamá me lo pidieron. ¿Con qué me lo pidieron? Con las emociones que se impregnan en el feto. Que pues en mi terapia uno recorre esas emociones en la regresión y uno va allá al vientre y se entera uno de muchas cosas. Entonces, la primera causa sería una emoción incorrecta. Paréntesis. Digamos de que muchas veces uno, bueno, digamos que inclusive la medicina se ha llevado a tal punto de que nosotros sigamos con la creencia de que la genética controla nuestra biología. Es que quiero traer esto a connotación porque me parece importante. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, o puntualmente es que cuándo se empieza a desarrollar la personalidad, cuándo empieza, digamos, como a crearse esos patrones o esas creencias en nuestro inconsciente para nosotros expresarla en el día a día, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. Importante, hay algo que se llama el proyecto sentido, ¿sí? Para verlo quizás desde un ámbito transgeneracional, y es que desde el momento en que llega el óvulo, el espermatozoide al óvulo, desde ese momento empieza a crearse todas las células del cuerpo y la manera en cómo la madre recibió la noticia de que es mamá, como el padre, también la reacción del padre, la reacción de la familia, del entorno. Todo esto genera obviamente unos cambios en la madre. Esos cambios obviamente los percibe completamente el feto y desde ese momento empieza, digamos, a recopilar toda esa información, ¿sí? Que ya se necesita ser aprendida y pues precisamente lo que ese niño tiene que venir a aprender. Entonces por eso es importante también comprender que en la tercera densidad estamos todos viviendo lo que puntualmente necesitamos vivir, lo que escogimos vivir con las experiencias puntuales, con los traumas puntuales, porque esto se trata de esta polaridad, es poder comprendernos en esa oscuridad, ¿sí? Comprender y conocernos a nosotros mismos para así poder elevar y poder llegar en el momento a esa cuarta densidad, a ese amor incondicional, habiendo comprendido y sanado pues todas estas situaciones. Entonces, paréntesis allí, y siento que eso es algo muy cotidiano, ¿no? O sea, que las personas, a veces como que los padres no es que ellos quieren tanto, o le preguntan, ay, ustedes, o una parejita, ay, ustedes qué les gustaría tener, no, a mí me gustaría tener una niña, y el papá, no, a mí me gustaría tener, y nace niño, entonces, es algo muy cotidiano. Hay una energía impresa allí, o sea, hay una impronta energética de esas emociones y esos deseos. Y eso violenta el libre albedrío de la entidad sin que se dé cuenta y sin que la gente siquiera sepa que se está violentando de alguna forma, porque creen que la conciencia arranca cuando se aprende a decir papá y mamá. Sí. La conciencia es muy antigua. Listo, segunda causa, y vamos a la primera. Sí. La primera es eso, porque el feto recibe la impronta emocional de los deseos y él, para poder sobrevivir, intenta hacer lo que otros quieren para poder sobrevivir. Esa es la primera causa. La segunda causa de la homosexualidad es un niño que haya sido tal vez abusado sin dolor. Un niño al que le dieron abuso sexual sin dolor, porque el niño no sabe manejar el placer al mismo nivel que no sabe manejar el azúcar y es capaz de enfermarse con el azúcar. Si tú le das una bolsa de chocolates y dulces, el niño va a consumir chocolates hasta que se enferme y llegue envenenado al hospital. El niño no sabe manejar el placer de la misma forma que no sabe manejar el dulce. Él se entrega al placer. Entonces, cuando digamos un niño, digamos masculino, tuvo un tío masculino que lo estuvo abusando sin dolor, sino que solo le produjo placer, el niño desarrolla un ancla de supervivencia. ¿Por qué? Porque placer igual a supervivencia, dolor igual a muerte. Igual que el feto quiere sobrevivir, estar vivo, él quiere sobrevivir, y para él la vida y la felicidad depende de eso. Entonces, ese niño, sin ser homosexual, se vuelve homosexual porque le generaron supervivencia a través de placer sin dolor, ¿ya? Si a él le hubiesen generado de alguna forma un trauma muy grave, estaría obviamente en otro tipo de trauma, una cosa muy tremenda. Algunos de ustedes se podrán estar preguntando, bueno, pero yo tuve las dos, placer y dolor. Bueno, pregúntate entonces cómo está tu vida en este momento, la mezcla de esas dos cosas. Bien. Tercera forma. De nuevo, no nos juzguemos. Lo que acaba de decir el maestro Daniel es súper cierto.
todo lo que nos ha pasado lo elegimos. Nosotros elegimos a papá, elegimos a mamá, elegimos a ese tío que nos manoseaba, elegimos todo lo que nos ha pasado. Entonces nada ha sido un error, pero entender la causa puede solucionar muchísimas cosas y nos puede traer mucha paz y quitar muchos juicios. Y liberarnos. Y liberarnos de, ok, soy homosexual, no estoy enfermo, es una distorsión que tal vez atrapé, yo mismo la elegí, quiero seguir con ella, quiero buscar no seguir con ella, ¿qué me haría más feliz? ¿Me haría más feliz ser otra cosa? O sea, infinidad de preguntas que pueden cambiar vidas, pueden cambiar. Yo he tenido personas en mis terapias que han sido homosexuales y yo les veo el archivo que les causó la homosexualidad y hasta que ellos no me preguntan no les digo. Sí, los invalida. Porque claro, la persona toda una vida ha vivido creyendo que eso es lo correcto, cuando correcto puede ser cualquier cosa. O sea, es correcto que sea homosexual y también es correcto que no lo sea. Exactamente. Y a ella misma le tocaría descubrir si sanando la homosexualidad, sanando comillas, podría ser más feliz. No lo ha descubierto, tal vez lo sea. No se sabe. Pero tiene que experimentarlo, claro. Bien, tercera forma. Hablamos de la tercera. Sí. La tercera, la primera fue feto. El feto. La segunda, La segunda fue la información que recibió, en vez de dolor, recibió abuso. Perfecto. La tercera forma, lo digo yo que hago sesiones de regresión, la tercera forma es cuando la persona lleva muchas encarnaciones recientes del sexo opuesto. Por ejemplo, una mujer que actualmente tiene cuerpo femenino, pero los últimos 5 o 10 cuerpos todos fueron hombres. Todos encarnan cuerpo de hombre. Esa persona tiene la característica, ojo, porque la característica es que esa persona es muy empática. Para poder que eso se ejecute, la persona tiene que ser empática, es decir, la persona recuerda sensaciones que no sabe de dónde vienen. Y vienen de cuerpos anteriores, de vidas pasadas. Okay. Ya, entonces esa persona, porque puede ser que la persona haya tenido muchas vidas pasadas como hombre, estoy haciendo el ejemplo de la mujer, como hombre, ahorita tiene cuerpo de mujer, pero como tiene el ojo totalmente cerrado, no conecta con esas emociones y tiene una vida perfectamente heterosexual como mujer. Pero si la persona es muy empática, empieza a aterrizar esas energías y esa empatía como con el masculino por los cuerpos que tuvo, y entonces la persona dice, ¿será que yo soy mujer? Yo no soy mujer, yo creo que yo soy hombre, o algo así pasó. Pero no, es el desconocimiento de sí mismo. Cuando se conoce a sí mismo, hace un clic en su mente y dice, gracias porque soy mujer, estaba mamado de ser hombre. Estaba mamado de ser hombre y ahorita quiero ser mujer. Y se acordó que tiene un cuerpo femenino porque lo quiere disfrutar. Solo que por eso está en cuerpo femenino, para poder pagar todas las que hizo. Bueno, es otro tema de otro canasto. Entonces... Importante, pero antes de pasar sí, la cuarta razón por la que una persona puede volverse homosexual. Antes de pasar a la cuarta, yo creo que tocó un tema que muchas veces también es como muy controversial, ¿no? Y es el tema de la reencarnación. O sea, si ya hablamos que posiblemente en nuestras anteriores vidas tuvimos experiencia, bueno, una vida por la cual nosotros nos desempeñamos con un género masculino o femenino, y si fue muy repetitivo, pues digamos que puede ser una de las causas que únicamente se puede, digamos, comprender a través de una regresión, porque pues... sí, solo sería que la persona pueda recordar a sí misma sus cosas. Exactamente. Entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues a través de, por lo menos, cuestionarse la existencia y uno, bueno, sí, y empezarse a preguntar a uno mismo. Entonces, como es arriba, es abajo. O sea, si la persona explora el abajo, se entera lo que hubo en el arriba. Interesante. Entonces, es importante también uno, porque quizás bajo las creencias habituales de principalmente la religión, del pensar de la vida, del más allá y qué es lo que va a pasar cuando nosotros, bueno, punto también es que Mauro tiene un video, si no estoy mal cierto, en tu canal de YouTube, que habla acerca de eso. 1 o 2, creo. 1 o 2, okay. Mencionan muchas cosas. Y pues tampoco quiero que nos centremos mucho en esto en este momento, porque pues aquí nos quedaríamos, pero es importante uno cuestionarse y tratar de comprender un poco más allá de realmente qué es lo que pasa, por qué nosotros venimos a encarnarnos aquí, cuál es nuestro plan álmico o lo que nosotros decidimos vivir bajo la experiencia, sea compadre, lo que hablamos, ¿sí? Realmente es algo muy bonito, y cuando uno se va entrando poco a poco del por qué uno está aquí, por qué uno vive las experiencias, por qué estas personas, por qué es que yo le tengo tanto odio a esta persona, y quizás esa persona ha sido uno de los más grandes maestros que puedas tener en este momento, y que te esté confrontando tanto, que te esté llevando a qué, a ver hacia adentro. Entonces, sí, como para traer ese punto para que se pueda interesar más, y ok, si quizás ya conoces bien el tema o te gustaría interesarte más, pues los invito
al canal de Mauro Ayuda, ahí también en la descripción va a estar, como está Instagram, video. esos son Instagram, nuestro Instagram. Así que, y bueno, quizás en un videito más adelante hablemos también de la reencarnación, así que... O sea, si ustedes lo piden, nos vamos a seguir viendo acá. Hablamos bueno. Genial, gracias, Mauro. Así que bueno, continuando. Cuarta forma. Cuarta causa. La cuarta causa de la homosexualidad son las almas gemelas. Okay. Listo. Resulta que tenemos el concepto de que el alma gemela es una persona, pero resulta que no. El concepto que necesitamos aprender es que las almas gemelas son grupos. Entonces son grupos de 8, de 10 almas, queriendo decir que son muy viejas. Es decir, son almas que han hecho un grupo y se han acompañado por diferentes vidas, por miles de vidas, en diferentes planetas, en diferentes encarnaciones, diferentes historias, ayudándose los unos a los otros, recordándose los unos a los otros. A veces encarnan como papá o hijo, como mamá e hija, como esposos, como hermanos. Es decir, eso desde el espíritu eso no tiene ninguna ciencia, eso es lo mismo, todo eso, porque son las lecciones que se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alma gemela no es una persona, es un grupo. Entonces tú puedes tener varias almas gemelas, una en Europa, una ni siquiera está encarnada, muchas veces no está encarnada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, como han compartido tantos años, porque estamos hablando de millones de años, tienen mucha antigüedad juntos. Entonces, cuando esa alma gemela se encuentra con otra encarnada, la sensación de bienestar, de energía, es casi una experiencia religiosa cuando se encuentra una alma gemela. Usted siente que se le va a estallar el pecho, usted siente algo, un amor indescriptible que no tiene que ver con sexo. Entonces es un amor mega indescriptible. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínate que tú eres una persona alejada, una persona solitaria, te sientes diferente, eres hombre o eres mujer marcadamente, y aparece un alma gemela tuya con tu mismo sexo. ¿Qué va a pasar? Claro, tú vas a sentir, tú sientes eso y tú dices, y claro, digamos, yo soy hombre y yo encuentro a mi alma gemela hombre, ¿qué va a pasar conmigo? Yo digo, nunca una mujer me ha hecho sentir esto, entonces yo tengo que ser homosexual. Sí, es más información, claro, vamos y lo asociamos con eso. Claro, o sea, si esto me lo hizo sentir un hombre, pero ninguna mujer jamás, y me he comido muchas mujeres, y ninguna mujer me lo hizo sentir, entonces yo tengo que ser homosexual. O sea, definitivamente yo estoy mirando fuera del tiesto. Yo soy homosexual. Entonces la persona define que es homosexual por no conocer su pasado, sin serlo. ¿Ya? Entonces, imagínate que esa sensación la sintiera un niño a los 8 añitos, que encuentra su alma gemela a los 8. El niño va a decidir que es homosexual, porque nunca en la vida va a encontrar otra mujer que le haga sentir lo que ese niño le hizo sentir. Y no tenía que ver nada con sexo, solo era antigüedad de almas. Ajá, exacto. Entonces, esa es la cuarta causa por la que una persona puede volverse homosexual. Esa es la cuarta. Entonces, no, ya se vieron el video. Primera, feto al que le impregnan una emoción incorrecta, donde el feto quiere ser lo que otros quieren para poder sobrevivir. 2, violación o abuso sin dolor, solo con placer. 3, los últimos cuerpos de encarnación del sexo opuesto, pero con la condición de que la persona actualmente tiene mucha intuición y mucha empatía, entonces logra conectar con el pasado. Y 4, almas gemelas, que no reconocemos que son almas gemelas y que lo confundimos con sexo. Ustedes van a notar esto mucho, lo de la homosexualidad por alma gemela. Sí. He conocido muchas parejas de homosexuales que no tienen sexo. O sea, son homosexuales y casi no tienen sexo. O sea, casi nunca, incluso ya no están atraídos por eso. Eso indica que la conexión es energética y espiritual. Pero tú vas a ver a la loca de teatro, que es la que se disfraza de mujer y cambia el acento, todo gay. Esa persona es sexual. Esa persona no es energética ni espiritual. Porque esa persona, así como los hombres destruidos en su masculino, solo piensan con el pene, esta persona solo piensa con el culo. Y por eso cambia su acento y todo esto, porque ella quiere fingir algo que no puede serlo. Y en eso es donde te enteras qué tipo de trauma tuvo para que esté en ese punto. De nuevo, no es por ofender a nadie. Le llamo loca de teatro porque esa persona puede actuar muy fácilmente e inventarse una película, y si la ponemos en un teatro nos va a divertir a muchas personas con su muy buen papel. Por eso le llamo así. Pero la idea no es, por supuesto, no es ofender a nadie, y si eres homosexual o lesbiana no tienes nada de malo. O sea, no hay nada de malo porque todo lo que te está pasando tú lo decidiste y te está pasando actualmente. Exacto. Desde mi percepción, desde mi percepción de despierto y ver el pasado, el presente y el futuro de una persona, puedo decirte
y también como terapeuta de regresión, que esas son las causas que yo he descubierto y que si tratáramos esas causas se equilibrarían las cargas. Entonces es mi percepción, si te resuena, adelante, si aprendiste algo, excelente, pero no te juzgues, todo está bien. Perfecto, importantísimo, porque es que también, o sea, ahí está el choque de saber, ok, entonces, ¿qué yo soy? Sí, y empieza pues todas las preguntas existencialistas y la participación de la que uno tiene con la persona, y entonces ya no voy a ver a mi pareja igual porque ya aprendí esto. No, o sea, todos estamos viviendo diferentes traumas, todos estamos traumados aquí, entonces, que sea un trauma diferente al otro no quiere decir que uno no esté traumado, entonces es importante comprender eso, y si es el momento y quizás si estás viendo esto, pues bueno, la verdad, nada es casualidad en esta vida, todo es muy causal, entonces, pues bueno, si te llegó esta información en ese momento, también es por algo, o sea, es cuestión de uno preguntarse y aceptar eso con amor, con compasión y comprensión hacia uno mismo. Así que bueno, yo creo que ya comprendiendo este tema, profundizando en género y en esto, estas causas que pueden distorsionar un poco, no que sea que esté mal, nuevamente se repite, yo creo que podría ser interesante como pasar a esa frecuencia o esa vibración, inclusive un tema que me pidieron cuando hice las encuestas, de la energía masculina y la energía femenina. O sea, ¿cómo es eso? O sea, si hay un género predominante, no sé, si por ejemplo yo soy hombre, y bueno, hay un paréntesis interesante, y es que yo no he visto mis vidas pasadas, por ejemplo, pero yo en mí reconozco mucho mi energía femenina, y yo siento inclusive que yo he sido mujer en muchas otras vidas, y eso no se trata de, ay, este man, ay, entonces ya empieza como a cambiar como la percepción de esa persona, no, simplemente que hay unas cualidades de la energía femenina y hay unas cualidades de la energía masculina. Y como lo decíamos en un principio, la idea es que todo entre en equilibrio. Entonces sería chévere como traer o entender cuáles son esas fortalezas de cada uno de esos, pero también las debilidades. Y también comprender por lo menos en cuál frecuencia o en qué frecuencia estamos viviendo nosotros actualmente como sociedad, ¿sí? Y de esta manera se puede entender algo bastante interesante. Entonces, pues mi pregunta, Mauro, sería, ¿cuál es la importancia de la participación de la energía masculina y la energía femenina, no solo en los humanos, o sea, nosotros, no solo en nosotros, sino en la sociedad? La importancia de la participación, pues absoluta, no existiría nada de lo que vemos sin esas dos llamas, sin el masculino y el femenino. La importancia es absoluta. Me vino una idea ahorita, que si vieron este video y lo están viendo y vieron el anterior, escriban qué preguntas quisieran solucionar, o sea, qué se han cuestionado de la vida, qué se han preguntado y qué quisieran ver desde nuestra perspectiva, para que respondamos más preguntas acerca de cualquier tema, no solamente lo sexual, sino algo más, si desean, por favor. Bien, continúo. Ahorita mencionabas algo respecto a predominante. Cuando te refieres a predominante, ¿a qué te refieres? O sea que, por ejemplo, ¿en una persona? Sí, en una persona. Ah, en una persona, ok, perfecto. Sí, es cierto, porque lo que debemos sacarnos de la cabeza es que existe una energía más importante que la otra, o que la una es predominante en la otra. ¿Ya? Es decir, todos podríamos pensar, si nos basamos en que como es abajo es arriba, ¿ya? Que si la vagina es capaz de cubrir el pene, entonces es más poderosa que el pene, porque lo puede cubrir, lo puede controlar, entonces es más poderosa la llama femenina, y podría ser cierto. Podría ser cierto. Este universo, yo no sé por qué entré en este tema, pero entremos en este tema porque estamos hablando de llama masculina y llama femenina, ¿cierto? Sí. Empecemos por esto. Toda la historia nos ha dado datos en las escuelas, en las universidades y en los que se llamaban estudiosos, y cuando las personas encargadas del conocimiento dárselo a las masas, lo distorsionaron para que las masas, al tenerlo distorsionado, estén estancadas. Usted puede tener datos espectaculares, pero distorsionados lo tienen estancado y usted no puede solucionar el problema. Es como si te dan una ecuación gigantesca y te ocultan la X, y no sabes ni siquiera que tienes que resolver la X. ¿Cuándo vas a resolver esa ecuación? Nunca, porque te faltan datos o están malos, están distorsionados. Entonces, el primer dato es que le decimos papito Dios al universo, este universo, Dios, él, y este universo es de polaridad femenina. El universo es femenino, porque este universo es subconsciente, y la mente subconsciente es de polaridad femenina.
Este universo es femenino. Por eso es que la distorsión del planeta Tierra se hizo a través del hombre, de la destrucción del hombre. O sea, que el hombre cogiera a la mujer y la aplastara completamente, porque aplastando a la mujer está estúpidamente aplastando el universo, aplastando lo que es Dios. ¿Ya? Y controlando, básicamente. Claro, obviamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El control es una cualidad femenina y la adoptó el masculino. Okay. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, que tú ves a las marchas feministas, pero si tú energéticamente ves la energía, solo ves energía masculina en ellas. ¿Qué hacen ellas intentando atacar lo que tienen dentro? ¿Qué hacen las marchas feministas? Atacando a lo que ellas mismas tienen dentro. Lo que nos molesta a otros es lo que tenemos dentro. La ley de los espejos dice eso. Y es nítido. Cualquier vidente puede pararse y ver un grupo de feministas marchando y se va a enterar que solo hay llama masculina allí. La femenina está muerta, marchita. Y ellas están, literal, en contra de la mujer. Las marchas feministas energéticamente están en contra del principio femenino. Sí. Y están apoyando al masculino. Claro, lo que pasa es que ellas no lo saben. Pero su energía está aplastando al femenino. Es algo re loco. Por eso les digo, les doy estos datos desde la perspectiva de que puede ver. Solo eso. Entonces, el planeta arrancó en una historia antiquísima. En esa época el masculino toma el control del femenino y arranca a aplastar al femenino. Que de hecho esa es una de las causas por las cuales las feministas hoy en día hacen lo que hacen. La historia de que el masculino aplastó al femenino y ahorita ya están intentando explotar, pero están haciendo exactamente lo mismo. Una distorsión genera como resultado otra distorsión. Violencia genera violencia. Odio genera odio. La única salida a la infinidad es el entendimiento del pasado, el presente y el futuro. Solo el entendimiento sana. No existe otra salida, solo el entendimiento. Pero yo jamás voy a poder entender si los datos los estoy recibiendo de otro y no a través de mi mismo pasado. Entonces, si alguien me dice a mí, póngase un pañuelo verde, yo, me pongo un pañuelo verde, no entiendo nada. Ok. Entonces, pasa todo esto, aparecen las religiones son patriarcas, es decir, el universo es femenino, pero entonces el hombre, intentando irse en contra del universo, empieza a controlar el planeta, empieza a destruir a las mujeres, destruir todo lo que es bueno. Ya hablo de hombres, mujeres y hombres, pero con la llama masculina, aplastando a la mujer a tal punto que hasta hace 50 años en Colombia las mujeres, 50 no 70 y pico de años, las mujeres empezaron a votar. No tenían cédula para votar. O sea, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y actualmente tienes personas islámicas cubriéndose todo el rostro y las mujeres siendo totalmente aplastadas como si fueran un animal. Totalmente. Y tremendo. Y no solo eso, ellas decidiendo que merecen ese tipo de trato. Ellas decidiendo que merecen ser aplastadas. Y entonces decimos, respete eso. Ok, respetemos eso. Así como respetamos el cáncer, o respetamos el SIDA, o respetamos la muerte. Lo podemos respetar, pero va totalmente en contra de la mujer. Y yo, que idolatro a las mujeres, me da un dolor cuando veo cuando las mujeres están aplastando. Yo idolatro a las mujeres, y cuando veo las personas que no están entendiendo el principio femenino, sino que lo están matando, digo, ok, debemos hacer algo. Tal vez esta información funcione. Tal vez haya algo acá que se pueda hacer. Entonces, ¿qué está pasando ahora cuando tú dices qué nos está marcando la sociedad? Listo. Como todos poseemos el principio masculino y femenino, la idea no es que uno de los dos sea más que el otro. Es decir, tú como hombre, genital masculino, tú como mujer, genital femenino, debes tener las dos llamas niveladas. Cuando las dos llamas se nivelan, se exponencia tu espiritualidad, recuperas una paz gigantesca y tu cuerpo es feliz siendo lo que él es. Si el cuerpo decidió ser masculino, lo será. Si el cuerpo decidió ser femenino, lo será. Pero con las dos llamas equilibradas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando en la actualidad? Están destruyendo al hombre a través de la culpa por haber sido muy malo, de modo que maten el masculino en el hombre y no pueda producir dinero y se vuelva más femenino, de modo que él va después, por otra nueva causa, volverse homosexual porque es lo correcto. Y la mujer actualmente
empoderada por ser madre, familia, papá, trabajadora, empresaria y cantidad de cosas que me parece perfectamente hermoso, está creyendo que eso es ser muy mujer, pero está desarrollando el lado masculino y está abandonando su femenino. Entonces el masculino se está distorsionando hacia lo femenino y el femenino hacia lo masculino. Y todo eso no es culpa de ninguno de nosotros, es culpa de los que están empujando la narrativa universal en este planeta. Los mismos que inventaron la religión, que nos pusieron un libro para que leyéramos, son los mismos que quieren que nosotros pensemos de cierta forma, son los mismos que deciden qué droga va en un canal, qué comercial va en un canal de televisión, qué noticia debes inventar en el canal de televisión. Esos mismos son los que están decidiendo cómo destruir al femenino y al masculino para que cuando entren en guerra, de la guerra se lucran las entidades energéticas, las negativas y las físicas monetariamente. O sea, hay mucha forma en la que todas estas ovejas confundidas pueden generarle muchos recursos a los que saben cómo aprovecharlos. Total. Entonces, inicialmente el hombre con el miedo y con su culpa por las mujeres, ¿ya? Y secundariamente, energéticamente, lo que se puede sacar, o sea, las entidades negativas viven del miedo, de la confusión y del terror que hay en las masas y de la guerra que hay en las masas. O sea, ese antagonismo entre dos personas, ellos se alimentan energéticamente de eso. Entonces, si yo soy un hombre que odia a las mujeres, ese odio hacia las mujeres no es que me haga daño a mí, no. Estoy alimentando a otros que les encanta que yo siga teniendo ese odio. Por mí, que lo mantenga. Por mí, que enferme mi cuerpo con ese odio. Porque si yo me enfermo a mí mismo, ellos se están alimentando energéticamente. Y luego, si enfermo mi cuerpo, me venden drogas. Entonces sí, esa ha sido la historia del planeta, este planeta específicamente, porque nosotros somos el planeta, mencioné el video anterior, nosotros somos el planeta que está como quedadito, que ha repetido año como 3 veces, sí. Pero con mucho amor, o sea, perseguimos al planeta, seguimos en guerra, todas las personas de luz como nosotros, ustedes que nos ven, todos nosotros que somos un grupo de personas de luz, estamos específicamente haciendo esto, salvando el planeta, con la energía, porque el planeta ya no se salva a través del físico. A través del físico se conquistó el planeta con la maldad. No se puede conquistar con el físico, se conquista solo a través de esta energía que estamos haciendo acá. Entonces, si yo sano mis dos llamas, sanamos a la gente alrededor y cuando seamos millones, el planeta estará sano. Simplemente no habrá energía disponible para que los que hacen el mal vibren energéticamente y como ya no son resonantes, la energía los saca. Por inercia. Totalmente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Importante también. Importancia al género masculino y femenino. Ok, importante. Creo que está respondido en todo eso. Sí, totalmente. No es que ya dice la historia. La historia, esa es la importancia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Dios mío, equilibremos lo que está mal en nuestra vida respecto al femenino y al masculino. Entonces, hombre, si no estás pudiendo producir dinero, tu masculino está herido. Mujer, si tú produces dinero pero no logras conectar emocionalmente o solo te buscan para sexo, tu femenino está herido. O que no logras enamorarte como antes, tu femenino está herido. Entonces las personas que me buscan solo por sexo y se separan, solo sexo y se separan, son meras personas heridas de masculino y femenino, que le temen entregarse totalmente a sus llamas. Nadie que se experimenta a un placer lo quiere soltar. La razón por la que llegan y lo sueltan es porque genera más dolor que placer. Y ese dolor está causado por la herida en la llama femenina y la masculina. Por ejemplo, tú encuentras una pareja perfecta y no tienes quejas de ella, el sexo perfecto, la experiencia que siente impresionante. ¿Cuándo quisieras terminar esa relación? Sí, claro, no, nunca. Ahí va a estar el ancla. Total, exacto. Pero entonces las personas no tienen relaciones hoy en día y no quieren comprometerse porque hay mucho dolor y es porque el masculino y el femenino está herido. ¿Importancia? Sanarlo. Eso sería. Genial. También importante para verlo también desde otra perspectiva quizás, digamos, los hemisferios sí tan, digamos, reconocidos o que quizás hayamos recibido también bastante información, no que el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, bueno, también no tiene completa relación, digamos, con esto, ya que cada uno representa unas cualidades específicas y, por ejemplo, el izquierdo, que es el reconocido como el racional, es el que está también adherido a esa energía masculina, ¿sí? Y que muchas veces lo estamos viendo hoy en día
también con esa representación de esa polaridad guiada hacia lo que pues, se quiere conquistar y lo que se ha querido seguir conquistando y controlando, ¿sí? Y por ejemplo este hemisferio derecho, que es esa energía creativa. Entonces ahí es donde se desarrolla también todo el tema de la mujer, y con un principio que puede ser también, o que es la creatividad. Entonces también poder nosotros reconocer también ese liderazgo, reconocer también esa buena comunicación, reconocer en nosotros todas esas cualidades, y entre ellas poder resaltar y creer más precisamente nosotros mismos, desarrollando más esa creatividad. También, digámoslo, viéndolo desde las cualidades, Mauro, ¿qué le recomendarías tú a las personas, por ejemplo, que están heridas con su masculino? ¿Qué acciones podrían emprender o qué cualidades podrían empezar como a darle más importancia o a desarrollar poco a poco para que se vaya? Gran pregunta. Uf. Les voy a dar este dato que vale miles de dólares. Miren, si usted fue criado con papá y mamá, y si no fue criado con papá y mamá, o fue huérfano, o faltó papá o faltó mamá, las heridas masculino y femenino vienen de eso. ¿Ya? Entonces, la persona que solo la crió mamá, esa persona está enemistada y en guerra con los hombres porque el hombre estuvo ausente. Entonces la persona desarrolla una ansiedad increíble por el hombre, pero nunca puede tener el hombre correcto, y la maltratan de una forma impresionante. Cuando ella recibió la llama masculina de papá, que solo fue un espermatozoide, ¿qué fue lo que hizo el papá? La dejó. Ella va a duplicar lo que tiene adentro, que es abandono por el masculino, lo reflejan todos los hombres que tienen abandono por el masculino. Entonces los hombres vienen, meten adentro y se van. Duplican eso. Entonces, esta mujer, si llega a pasar que la mamá era una berraca, una luchadora, esta niña va a sacar la llama masculina de papá abandonadora y la llama masculina de mamá, porque recuerda que mamá también tiene llama masculina. La capacidad de mamá de moverse, de accionar, de hacer dinero, es el masculino de mamá en acción. Entonces esta niña va a desarrollar exactamente lo mismo, el masculino de mamá, pero va a sufrir con los hombres como no te lo imaginas, porque lo único que tiene dentro de su corazón es abandono por parte del masculino, por lo tanto atrae lo mismo. Entonces usted me dice, Mauro, ¿cómo sano eso si eso pasó cuando el espermatozoide rompió el óvulo? De eso se trata las regresiones, ir hasta ese punto. Ir a ese punto para poder que se elimine esa energía y entonces tú vuelvas a entrar en amor con los hombres y encuentres el hombre perfecto para ti y estable. Eso estamos hablando de mujer. Hombre que tiene problemas con las finanzas. Exacto. Entonces, digamos que ese fue un ejemplo básico para decir, ok, me abandonó mi papá o fui huérfano. Claro, si tú fuiste huérfano, el masculino y el femenino te abandonaron y lo tuviste que tomar de gente suplantada. ¿Ya? Entonces actualmente tu energía es la mezcla de ellos, y con esa energía es que estás viviendo energía prestada, estás viviendo la vida prestada. Entonces, consejo: si lo que yo tengo herido es el masculino y el femenino, ¿cómo se causaron las heridas? Bueno, si tú eres una persona que nació con papá y con mamá, también estás herido en el femenino y el masculino. Cada que entraste en guerra con papá, cada que entraste en guerra con mamá, cada vez que papá te dijo, mijo, así no me sirve, así no me gusta, no pasó el año, no me gusta, esa ruptura de amor destruyó el masculino en ti por parte de papá. Y cuando mamá te dijo, está muy feo, no, cambia esos zapatos, está muy sucio, te rechazó, mamá rompió el femenino en ti. Porque nota que mamá era la que cuidaba la estética, que es femenina estética, y papá cuidaba tu aprobación, cuidaba tu control, tu accionar, que era masculino. Entonces, si tú te pusiste en guerra con papá, todo lo que tenga que ver con el masculino, que ya hablamos en el video anterior, es dinero. Tu dinero va a ir mal. Y si estás en guerra con mamá, vas a entrar en guerra con todas las mujeres que encuentres. Y la novia que vas a conseguir es una novia que se parece a mamá, con todas las cosas que te fastidian de mamá, pero al mismo tiempo la conexión de cordón umbilical, y no eres capaz de soltar a esa mujer. Entonces, consejo: si saben que su vida actual es papá y mamá, empiecen a acordarse, no en terapia, incluso pueden hacer autoterapia. Acuérdense de todos los momentos en su vida en los que ustedes decidieron estar en guerra con mamá y con papá. Cojan un cuaderno y escriban eso. Ok, yo me acuerdo a los 7 años, me dio mucha rabia con mamá y la odié por esto.
Entonces tú mismo te vas a hacer autoterapia y si no eres capaz, está bien, para eso es un terapeuta, para que te lleve allá, pero puede pasar que seas capaz. Cuando me enemisté con mamá, ok, mamá, te perdono, te suelto, te libero porque yo quiero ser yo mismo. Si yo estoy en guerra contigo, estoy en guerra conmigo mismo porque tú estás dentro de mí. Y si estoy en guerra conmigo mismo, estoy totalmente estancado. Sí, totalmente, yo también decir lo mismo. De hecho, podemos nosotros empezar a hacer ese análisis y empezar a preguntarnos, la verdad. Todo empieza con nuestros padres y si pues la relación precisamente con ellos no está muy bien, pues bueno, ahí también hay muchas respuestas. Entonces la idea es uno poder indagar, poder conocer un poquito la historia, no entrar a juzgar, ¿no? Porque pues también uno muchas veces dice, no, pero es que mi papá me trató así o fue así, 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 pero pues también analiza cómo fue su infancia, cómo también los papás de él lo trataron, sus abuelos, y ahí uno se va a dar cuenta de que también pues sencillamente personas que sufren por otras personas que también sufrieron, ¿sí? Entonces... Dato simple. Si tu papá se metió en ti y tú estás en guerra con papá, pregúntate, ¿estoy en guerra con mi papá, con mi mamá? ¿En qué estoy en guerra con mamá? Y la guerra no es ya. ¿Desde qué años? ¿Desde los 4 añitos? Listo. Si yo estoy en guerra con papá y yo quiero ser multimillonario, pero mi papá vendía papas en la galería, estoy en guerra con papá, porque mi papá no quiere eso para mí. Papá no quiere que yo sea multimillonario. Vas a seguir luchando toda la vida con eso hasta que sane la guerra. Es muy curioso. Datos de miles de dólares. Es increíble, pero la verdad sí. Y es precisamente toda la relación que tiene esto con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad. Y bueno, y también con la relación con las mujeres. Más que todas las relaciones, pero cuando tú consigues la relación perfecta, llega dinero. La relación incorrecta te mantiene escaso. La relación correcta te da dinero. Un dato muy interesante. Muy interesante y muy profundo. Así que bueno, yo creo que miramos para 1 hora, ¿cierto? Ya faltan 10, vamos en el minuto 50. Otro tema más. Estamos súper bien. Así que bueno, vámonos con... ¡Güey, madre! Uno de los más importantes, hermano. Bueno, no mentiras, todas han sido súper importantes, pero yo creo que este es... No sé, muy cotidiano, porque digamos de que uno de los negocios que se dice normalmente que son los más exitosos y todo esto, no, que los moteles, ¿sí? O que una discoteca o un motel, o sea, algo como tan cotidiano, como es que no, listo, esta noche voy a hacer esto y lo otro, y para el motel, esta noche voy a hacer tal, para el motel, cada fin de semana, nomás ayer 31 de octubre, bueno, hoy es 1 de noviembre, empezando este nuevo mes, ayer, me imagino, pues tuve que haber estado súper lleno. Pero entonces, ¿qué pasa a nivel energético en los moteles? Es una pregunta bastante interesante y eso inclusive lo dan lo he escuchado también de que lo dan en los, ¿cómo es que llaman eso? Las terapias prematrimoniales. Esas también lo dan bastante, se aconseja mucho, pues también depende mucho de la persona. Pero, ¿qué pasa con toda esa energía que está concentrada con tantas personas que están dentro de esos lugares o que van a esos lugares y que la mayoría de ellos son infidelidades? Entonces, ahí pasa un tema qué bueno que comentas eso. Bueno, el primer punto es, ¿para qué crearon los moteles? Se crearon para suplir la pobreza. Porque si usted tiene un apartamento propio, usted no iría nunca a un motel. ¿Sí? Ya, entonces empezamos por la pobreza. O sea, que lo primero es que las personas que van allí o es porque son pobres de mente, o sea, muy infieles, o pobres de dinero. El motel soluciona ambas, al pobre de mente y al pobre de dinero. Entonces... Súper dato. Entonces, claro, listo. De nuevo, esto no es para juzgar. Listo. Como decíamos en el video pasado, usted ve un primate masturbándose y usted no piensa que el primate es malo, o perverso o malvado. ¿Es un primate? Yo, Mauricio Aguirre, hubo un tiempo en el que estaba loco y tenía cosas loquísimas en mi cabeza, mucho trauma y era un primate. Todos somos primates, no tiene nada malo. Era una etapa por la que tenía que pasar para llegar a un siguiente nivel. ¿Ya? Entonces no es eso, la cuestión no es juzgar. Pero listo, si el motel fue hecho para suplir la pobreza mental y la pobreza física, las personas que van allí dejan su energía. ¿Por qué crees que cuando tú pones las manos sobre los alimentos tienes mejor energía? Cuando lanzas la intención de que estén bendecidos, tienen buena energía. Porque cuando le pones las manos a una mata
a una planta, la planta florece, se pone más verde cuando le hablas, porque nuestro campo mórfico, nuestra esfera de energía que mencionamos, no sé si lo mencioné en el video anterior. Bueno, muy poco, creo que. No, entonces no lo mencioné. Listo, nosotros somos una esfera de energía que se influye la una a la otra y están en interjección constante con todo lo que hay. Ya, dicho eso, nosotros influimos en la planta y la planta florece. Entonces, si las personas están yendo allí porque lo primero que están llevando allí es una ocultación, ¿por qué oculto yo algo? Porque me siento culpable de que alguien me descubra. Entonces lo oculto. Entonces, si las personas, esa es la persona de la pobreza mental, la que está ocultando las cosas. La de la pobreza física no está ocultando nada, simplemente no tiene el apartamento para tener su sexualidad sana allí. Entonces, claro, tenemos tanta energía de personas que tienen ambas pobrezas, que están con sus campos energéticos plasmando, dejando todas sus huellas allí. Esa es la razón por la que en los moteles las personas saben eso, que hay una energía muy pesada en los moteles y por eso las sábanas las lavan siempre con límpido de jabón azul. El jabón azul quita brujerías. Sí, lo limpia mucho. Por eso es que esas sábanas tú las hueles y huelen a jabón azul, porque el jabón azul quita brujerías y mala energía. Entonces las lavan con límpido, con bicarbonato y con jabón azul, porque es la única herramienta que hay para que lo que vayan a poner ahorita tenga la energía un poco más limpia. Pero incluso así está muy cargada, ya está muy cargada. Entonces no se trata de juzgar, porque tampoco es que abandone uno la sexualidad, donde la única posibilidad es el motel, ya. No, y dices, no, yo no quiero tener sexo hasta que no tenga mi apartamento. Pues va a sufrir varios años hasta que lo consiga, o lo va a motivar a que lo consiga. No, la idea es que si tú estás enterado de esta energía, tú eres capaz de expandir tu propia energía y limitar bastante lo que te pueda afectar. A ti te afectas porque no sabes que existe. Todo lo que te afecta te afecta a través de nivel subconsciente, pero una vez lo traes a la luz, ya no te afecta, ya no te puede tocar porque estás consciente. Entonces, apenas tú eres consciente que hay una energía y tú sabes que tú con lo que estás sintiendo irradias y te proteges, vas a reducir muchísimo la influencia que pueda tener el motel, para que no abandones tu sexualidad. Tú que estás buscando ser mejor y dices, no, entonces yo tengo que pedirle a un amigo que me preste la cama o ir a alquilar un apartamento, yo no sé qué cosa, bueno, lo que sea, para que no frenes tu sexualidad, simplemente sepas que existe esa posibilidad de que está allí mucha carga, pero que al mismo tiempo tú, con la conciencia de que tú tienes tu propia energía, puedes protegerte y blindarte un poco. Exacto, y cómo podemos lograr eso también es importante comprender de que la imaginación es el primer paso para la creación. Entonces, a través de tu imaginación, de concentrarte en ti y de tu, imagínate, o sea, el campo que mencionaba Mauro, haz de cuenta que uno tiene los brazos así y aquí uno puede darse cuenta que este es el tamaño o la esfera de energía que somos nosotros, como un huevito. ¿Cierto? Entonces, haz de cuenta que nosotros tenemos estas siete luces que se menciona Mauro, estos 7 chakras, estos 7 centros de energía, y sientes cómo a cada uno de ellos le colocas un candado. Visualiza que le colocas un candado, lo cierras y te proteges de toda esa influencia, ya que, como se dice, o sea, en el momento en que tú eres consciente de eso, ya eso posiblemente ya te va a dejar de afectar, o no te va a afectar, pues, al momento que si tú no lo fueras, ¿no? Que si uno no lo fuera. Entonces, importante uno poder sellarse, uno visualizar e imaginarse que uno sella su campo y el de su pareja y el del entorno en donde se encuentran, para así poder, pues, hacerlo de una manera más tranquila y con conciencia, que de eso se trata. Y no solo en el tema de los moteles, sino en la vida en general. O sea, si estamos, por ejemplo, también en un lugar que está muy pesado, si llegamos a una casa que está muy pesada con las personas, imagínate que tú cierras tu campo áurico y que así tú te proteges y sientes, imaginas, no sé, una luz azul, blanca, amarilla, dorada, verde, ¿sí? Ya tú te la visualizas y tú mismo la sellas, y esa influencia ya no va a generar mayor impacto en tu energía. Entonces, no, Mauro, yo creo que por el momento, o bueno, faltaba el último tema. ¿Cuál es el último tema? Lo vamos a dar para otro video. ¿Cuál es el último? El último tema es el sexo tántrico. Recuerdo que yo te interrumpí, que yo te pregunté que antes de hablarte puntualmente qué era el sexo tántrico, o sea, que si era como una pequeña introducción a él. Tú me diste una, no muy pequeña, pero me diste una introducción al sexo tántrico, y cuando me ibas a dar respuesta de él, no sé, empecé a hablar de otra cosa, eso, y como que se interrumpe. Entonces, pues, posiblemente sí pueda ser un buen tema, o quizás lo vamos a tratar. Luego lo tratamos. En otro espacio. Sí, puede ser en otro espacio. Si quedó también esa duda, ya podemos
enfatizar mucho más directamente en el sexo tántrico y ya no solo podemos hablar de él, sino poder dar unas pautas, poder dar unos consejos. Y bueno. Claro que yo lo mencioné en el video anterior, yo dije, sí. El sexo tántrico es algo que muy pocas personas logran y que no es necesario. O sea, que gracias a que es tan fantástico, pues lo queremos. Uno siempre va a querer lo que cree que no tiene. Entonces, pero son cosas que son de niveles espirituales muy altos y que para llegar allí primero limpiémonos, primero trabajemos en nosotros, primero estemos soltando lo que nos tiene atrancados ahorita y después pensamos en eso. Por ahora disfrutemos el sexo que tenemos. O sea, ¿por qué estoy buscando sexo tántrico? Porque el que tengo actualmente no me satisface. Entonces me vendieron la idea de que hay uno por allá más elevado. Entonces ese sí me va a satisfacer. No va a pasar. No va a pasar porque para poder que el siguiente te satisfaga necesitas que el actual esté sano. Total. Entonces sí, eso es algo de otro momento, de aquí a 3 vidas. No sabemos. Entonces, pero ahora se puede interiorizar. Lo digo porque por mi propia experiencia, yo no he practicado sexo tántrico, pero sí estuve muy cerca. No, muy cerca no, muy interesado. Entonces cuando yo supe que simplemente no es lo que tengo que vivir en este momento, lo solté porque de hecho de ese sexo tántrico, es decir, es que la mente piensa, si se siente tan rico el sexo básico, ¿cómo será el sexo tántrico? Entonces uno lo que quiere es más. Si eso me genera poder, quiero más, pero no, incluso el sexo actual no lo estamos disfrutando suficientemente. Entonces, si actualmente no estoy satisfaciendo completamente mi sexo actual es porque todavía para el tántrico no estoy disponible, y mucho más si lo que estoy buscando es un escapismo. Si lo que estoy buscando es, no, yo quiero ser espiritual, entonces que mi conexión sea espiritual y demás, porque entonces tengo la ligera creencia de que ser espiritual es mejor. Esa mera creencia indica que estás huyendo de algo. Si tú quieres ser mejor, estás huyendo de ser peor. ¿Qué? ¿Dónde estás? Exacto, y no. El estado de no resistencia es lo que vamos a alcanzar, no estar huyendo de nada. Tiempo presente. Con mi carga actualmente la adoro, la idolatro, porque soy yo. Adoro ser yo lo que soy ya mismo en tiempo presente. Entonces, respecto al sexo tántrico, yo dejé de buscarlo, simplemente me solté, pero los placeres que la vida me ha dado a través de la percepción son increíblemente elevados, más que el sexo, ¿ya? Entonces, es interesante, como te digo, uno, cuando quiere ser mejor, está huyendo de lo peor, sin aceptar lo peor. Y para poder convertirse en algo mejor, primero arrancamos integrando el peor, amándolo, diciendo, ya no me parece peor. Ahora solo veo que existió por esta causa-efecto. Integrando la polaridad que existe. Integrando, exacto. Así que bueno, ya para terminar, gracias por llegar hasta aquí. Ya fueron 1 hora, 60 minutos prácticamente de este recorrido. En total fue 2 horas, 15 minutos más o menos. Un tema muy interesante desde un punto de vista diferente, ¿sí? Entonces la idea es, como les decía desde un principio, la idea es poder no juzgarla, sino poder abrir la mente y tratar de resonar con ella, y si no se resuena, también está muy bien. Sí. Así que también, como lo decimos en algún momento, si le quedaron algunas dudas, si quieren que profundicemos en otros temas, lo pueden dejar en los comentarios. Envíen todas las preguntas que puedan. Exacto. Y luego tal vez hacemos videos respondiendo a esas preguntas específicamente, puede ser. Total, ahí, como les decíamos, que saliera lo que tendría que salir, que fluyera lo que tenía que fluir. Compartan el video, si mis seguidores no han seguido a Daniel, adelante. Y compartan el video en todos lados, compártanlo en las redes, compártanlo en todos lados, porque este tema es, lo que hablamos hoy fue bien interesante, o sea. Posiblemente eso lo necesiten. Sí, muchas personas necesitan escuchar esto. Sí. Muchas personas necesitan escuchar esto, lo necesitan, así sea para que suenen o para que digan, Dios mío, lo necesitaba. Entonces, compártanlo sin pena, compártanlo, y que esto a alguien le pueda ayudar. Ustedes son canales también para otras personas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por estar en este canal, sea en el mío, sea en el de Mauro. Así que bueno, vamos a continuar durante este camino y nos veremos en unos próximos videos. Chao, chao.